Hace ya 12 años atrás, cuando llegamos con la familia, mi hijo y de 6 meses de edad, mi esposa, fue muy hermoso poder ver el momento en que empezamos a conocer verdaderamente a la iglesia. Aunque anteriormente nosotros hemos escuchado el testimonio de que otros decían que esto no iba a resultar, ahora estábamos entre esta iglesia y nos sentíamos muy gozosos de ello. Gente muy sencilla, pero profunda en su corazón, dispuesta a descubrir sus capacidades y a poder usarlas. Era gente muy entusiasta por llevar el mensaje. Cuando empezábamos a hablar para hacer esto, amén, decían por acá, por allá, y vamos a hacerlo. Y era algo que de verdad me gozaba en mi corazón escuchar a una iglesia tan entusiasta y que no se avergonzaba del Señor. Luego, otra de las cosas que empecé a descubrir de la iglesia, que eran muy generosos con Dios, tuvieron que reorientar un poco su concepto de la generosidad, y una vez descubierto este concepto, empezaron a ser muy generosos con Dios porque aprendieron a ser agradecidos con el Señor. Para mí esto definitivamente, y lo conversábamos con mi esposa en casa, viendo las vidas que se iban transformando, nos llenaba de gozo, y yo como pastor en este lugar me sentía como un pez en el agua. Gente que estaba en pleno crecimiento y gente que definitivamente iba a servir y sirve al Señor aún en este tiempo. Les contaba la semana pasada, a modo de reseña de lo que hemos vivido como iglesia, los percances que vivió esta iglesia antes de que pudiésemos llegar al pastorado en este lugar. Pero algo que nos quedamos en medio de ese relato tuvo que ver la manera en cómo compramos este terreno. La compra del terreno no fue algo muy fácil, porque de pronto la dueña quería $117,000. Vimos que en otros lugares empezó a aperturarse oportunidades, pero el triplicado de dinero, $400,000, $360,000 y terrenos mucho más pequeños. Cuando empezamos a hacer el trato con la dueña, las negociaciones con la dueña, una de las cosas que la dueña nos dijo, porque el dólar estaba en caída, la dueña nos dijo: yo no quiero dólares, yo quiero soles. Éramos 4 a 5 varones que nos ocupábamos en esta negociación. Y de pronto tuvimos que ir a la casa de cambio, cambiar una gran cantidad de dólares hacia soles. Y de pronto ahí ocurrió algo, creo que fue un percance que hubo en el gobierno de Fujimori, el cambio, y hubo todo un percance, y de pronto el dólar subió como 30 a 40 puntos. Y nosotros ahora teníamos soles. Y la dueña luego, cuando la volvemos a contactar para ir a la notaría, nos dice: por si acaso ya no quiero soles, yo quiero ahora dólares. Y el dólar había subido 40 puntos y los soles que teníamos ahí, nosotros ya no podíamos recomprar la misma cantidad. ¡Wow! Imagínense la tensión que ahora teníamos. Yo pensaba en mi corazón, ¿cómo cambiamos los dólares? Pero ahora teníamos soles, ¿qué va a pasar? Se me empezó a caer el pelo, quería arrancarme. Ahí el hermano Carrasco, su pelo era negrito, ahí se puso blanco de la preocupación. Ahí ocurrieron tantas cosas de verdad que fue tenso ese momento. Y probablemente usted no lo desconocía, era un pequeño grupo que manejábamos esa información y estábamos en ese momento en la negociación. La iglesia no lo sabía, pero también teníamos un amigo que había donado a esta iglesia $2,500. Este amigo es una persona, un economista. Él hace todo lo que tiene que ver con la economía de una pesquera muy grande aquí en el Perú, y él nos había donado en su corazón la venta de una harina de pescado, y nos dijo: toda esta cantidad va a ser para que ustedes puedan comprar su terreno. Nosotros nos gozábamos con este hombre, un hijo de Dios, pero muy generoso. Y él empezó a decirme: tranquilo, pastor, esto es solo una burbuja que pronto va a caer. Yo: pero hermano. Y me dijo un poco más, el hermano me decía: tranquilo, pastor. ¿Así eres pastor? Casi un poco más, y me dice, porque yo estaba tenso, muy tenso. Usted no sabe, póngase en mis zapatos y yo sé que usted abandona el pastorado. Pero yo estaba ahí convencido de que Dios me había traído y de que Dios iba a llevarnos, pero fue un momento de prueba muy fuerte. Y el hermano me dice: tranquilo nomás, tranquilo, pastor,
él estaba constantemente viendo el mundo bursátil, las acciones, y él me dijo algo muy interesante: solo usted y su equipo prepárense, porque esto es una burbuja. En cuanto baje el dólar, yo le voy a avisar y usted salga y recompre los dólares, porque la dueña nos había dicho: ahora quiero dólares. Y así estábamos. Hermano, ya, uy, hermano, ¿qué habrá pensado de este pastor con su fe? Pero de pronto él me da una llamada, me dice: pastor, salgan a recomprar los dólares. Pasamos la voz a este grupo de hombres, nos fuimos, recompramos los dólares y ahora nuevamente teníamos nuestros dólares. Pero nos faltaba $12,000. Necesitábamos todavía $12,000. Yo les he contado ya de la oración. Y este amigo, que tenemos otro amigo que nos ha ayudado a construir el tercer piso de este edificio, este amigo nos dijo una gran verdad. Raúl, me dijo, sé que están construyendo quieren comprar su terreno. Y nosotros lo teníamos ahí. Tenemos algunos buenos amigos en el Señor que, a decir verdad, yo no he tocado las puertas para poder construir nuestro templo. Yo he tratado de obviar a esos amigos en Cristo, porque no podemos meternos a un proyecto siendo una iglesia más grande ya, con mayor número, y ponerle la carga a otra persona. Cuando Dios quiere hacer sus proyectos, a los primeros que toca y a los primeros que invita son a su iglesia. Y yo he obviado tocarle la puerta a estos amigos, que sé que gustosamente podrían de alguna manera donar, dar algo, si es que Dios así lo quiere. Pero algo dijo, recuerdo, mi esposa esa noche. Habíamos predicado en una noche acerca de correr riesgo. Y me dice: ¿te has escuchado lo que has dicho? Corre riesgo, me dijo. Corre riesgo. ¿Por qué no llamas a Martín? Me dice este amigo. En ese mismo momento le llamé y le digo: hola Martín, mira que estamos necesitando un dinero. Y él me dijo: ¿cuánto necesitas? $12,000. Necesitamos comprar el terreno. 12,000. Ah, me dijo, con toda naturalidad. Y eso fue lo que me extrañó. Él me dijo: 12,000. Sí, le digo, necesitamos que nos prestes al menos. Ya, me dijo, tráete 4 varones probos y vente conmigo a un lugar donde nos citamos. Rápidamente pasé la voz a estos hombres con los que estábamos comprando el terreno, y ni corto ni perezoso. Si ese día él me decía en la noche: vente, yo me iba de verdad y con todo y pijama, porque era el momento de comprar. Nos fuimos al día siguiente, recuerdo, nos encontramos ahí por el Megaplaza y él me dijo: vamos a comer algo. Nos llevó a comer algo. Nos sentamos en la mesa, comimos, conversamos y él dijo: ¿y están necesitando solo eso? Sí, necesitamos $12,000, le decimos. Ah, me dijo: ya está bien, se los voy a prestar yo. No nos dice, yo estaría desconfiando, se los voy a prestar, nos dijo. Muy bien, me dijo. Y ya, Martín, ¿cuándo podemos ver esto? Sí, tal día esto. Y ya nos íbamos a levantar la mesa, pero quiero que primero me den a mí el momento para poder orar, nos dijo. Y ahí fue donde se me partió el corazón. Él empezó a orar. Recuerdo que habíamos dicho: ya él nos va a dar los 12,000. Y él empezó a orar. Y él le dijo algo así a Dios. Tal vez no pueda reproducir exactamente sus palabras, pero él le dijo así a Dios. Dios, le dijo: tú sabes que hace una semana he sacado del banco $12,000, le dice, y que ahora están escondidos debajo de mi colchón. Y tú sabes, le dice, que me muero de miedo tener tanta plata ahí en la casa. Pero ahora comprendo por qué lo he sacado, le dice. Porque él le decía a Dios que él no sabía por qué lo había sacado. Pero ahora comprendo por qué lo he sacado, le dice. Dios, yo quiero que ellos lo usen para construir tu reino. ¡Wow! Yo dije: Dios sabía exactamente cuánto necesitábamos y en qué momento necesitábamos. Recuerdo que los que estábamos orando ahí le honramos, le agradecimos a Dios porque Él sabía nuestra necesidad. ¿Sabe? Eso fue algo muy hermoso, poder ver cuán cercano estaba Dios hacia la iglesia. Y ahora recompramos el terreno, teníamos el dinero, lo celebramos, nos alegramos, pero ahora se vencía nuestro alquiler y teníamos que trasladarnos y empezamos a hacer una fiesta. Antes, cuando éramos un número más pequeño, dar para el Señor era toda una fiesta, porque estábamos en la sala y decíamos: muy bien,
En el PowerPoint poníamos cemento, piedra chancada, tubo, fierro. Muy bien, vamos a tratar de poner nuestro piso. El piso que usted tiene acá, muchos de nosotros hemos trabajado hasta las 3 de la mañana puliendo el piso. El cemento no se podía dejar así. Y veníamos por cuadrillas para tratar de instalar, de poner la tubería, de pulir, de empezar a instalar todas estas maderas. Estas maderas que nosotros lo trajimos del otro lugar. Solo esa madera que va a caer, que podía haber caído en la cabeza de Rocco, la cambiamos porque ya no daba. Pero sabe, esa vez fue una fiesta y empezamos a pulir todo esto. Una vez que trabajamos, pusimos la cañería, pusimos los baños, hicimos todo esto. Recuerdo que ahora teníamos que trasladarnos ya, pero no teníamos salones para que nuestros niños estudiasen. Esto era un terreno baldío y solo este lugar existía con un toldo que parecía un horno microondas. Pero sabe, recuerdo haberme parado frente a la congregación y haberles dicho algo así: hermanos, ya no tenemos cómo ser ejemplos. Hasta ese momento habíamos dado 2 veces generosamente, sacrificadamente le digo, porque habíamos dado y habíamos vuelto a dar de lo que ya no teníamos. Y los ajustes que hacíamos para poder seguir dando, yo personalmente me parejo, ni yo puedo dar el ejemplo. Y yo sé que muchos de ellos ya no podían. Si nuestras fuerzas se habían agotado y el dinero también se había agotado. Pero dijimos algo así: nos queda una semana, ore, porque algo sobrenatural puede pasar. Y Dios puede hacer con nosotros algo que tal vez no nos imaginamos. Oramos, lo dejamos al Señor. Y recuerdo que en ese momento, pasando una semana, nos llama un grupo. Un año antes, este grupo de liderazgo de jóvenes que no eran creyentes, guiados por una mujer que hace unos meses ha partido a la presencia del Señor. Una mujer muy generosa también, una amiga en el Señor, los trajo acá. Y ellos, en su afán de hacer un bien, trataron de hacer una pequeña actividad para los niños, un show. Pero las chicas habían venido vestidas de una manera tal que esto no corría, esto no iba. Se suspendió el show y de pronto ellos volvieron, partieron. Nosotros en nuestro corazón dijimos: de hecho que se han ofendido, ellos nunca más sabrán, pero ellos eran no creyentes. Cuando teníamos que trasladarlo así, recibimos la llamada de estas personas un año después. Nos pidieron una cita y nos dijeron: ¿podemos hablar con ustedes? Le dijimos que podíamos encontrarnos. Llegaron aquí a Puente Piedra, ellos venían desde La Molina. Y empezamos a conversar algo muy hermoso con ellos. Ellos dijeron algo así que: ahora nosotros hemos comprendido lo que ustedes hacen. Y lo que nosotros estábamos haciendo no encajaba con lo que ustedes creen y lo que ustedes hacen. Empezaron a entender que éramos cristianos. Y ahí surgió la pregunta del millón de parte de uno de ellos. Eran 2 personas, 2 jóvenes. Y surgió la pregunta del millón: ¿necesitan algo? ¿Qué podemos hacer por ustedes? Fue la pregunta. Yo casi pido el plumón que me faltaba, pero dije: necesitamos los salones. Y aquí vamos, y le dije: necesitamos salones para nuestros niños, porque no tenemos dónde pueden estudiar nuestros niños. En el terreno que alquilábamos teníamos un lugar así para reunirnos, y nuestros niños tenían sus salones en una casa que había en ese terreno. Pero acá todo era descampado, no teníamos dónde trasladar. El sol de Puente Piedra es tan fuerte que prefieres a veces ir al infierno que estar en el sol de Puente Piedra. Hace un calor terrible, usted lo debe conocer ya. Quema, quema. Y de pronto ellos dijeron: está bien, ¿y cuánto estará ese salón? Bueno, no sabemos, dijimos, pero hay un lugar acá en Zapayal y hay otro lugar acá por Rosalud que venden prefabricados. Está bien, nosotros vamos a ir. Se fueron, agarraron su auto y se fueron, y después de una hora nos dijeron: está hecho. Hemos comprado este prefabricado para ustedes y no es necesario que ustedes lo instalen. Esta misma empresa va a ir y lo va a poner ahí. Ustedes tienen que decirnos dónde va a ser y va a ser puesto. Eran 5.500 soles que costaba ese prefabricado.
Y Dios nos lo puso antes de que las clases empezaran para nuestros niños. Fue otro momento muy gozoso de ver la mano de Dios visitando este lugar, viniendo, trayendo lo necesario y llevando a cabo sus planes. ¿Sabe? A todo esto podríamos hacer un resumen. En esta iglesia hemos visto la mano sobrenatural de Dios haciendo y trayendo cosas que no estaban a nuestro alcance. Pero ¿sabe también qué hay en esta iglesia? Nos hemos esforzado y hemos dado generosamente de cada uno de nosotros. Así como hemos visto la mano sobrenatural de Dios, hemos sabido siempre que es nuestra responsabilidad como iglesia hacer lo que está a nuestro alcance en cuanto a dar y en cuanto a trabajar para el Señor. A veces cuando nos quedamos y esperamos que solo Dios se manifieste de manera sobrenatural, nos perdemos las enormes bendiciones. Vemos la bendición de Dios pasar sobre nuestros ojos y ver cómo otros Dios está rindiendo los réditos a sus intereses. Pero sabe, hermano mío, esto es algo que yo he aprendido. Esta es una iglesia entusiasta, esta es una iglesia que ha trabajado arduamente, que ha intercedido, y he visto la mano sobrenatural sobre esta iglesia y la sigo viendo. Dios ha ido perfeccionando a su iglesia día a día. Ahí Dios ha ido salvando nuevas personas. Así como Dios tuvo grandes líderes que apoyaron y sostuvieron y perfeccionaron la iglesia, Dios ha ido integrando nuevas personas para seguir perfeccionando su iglesia. Maestros, jóvenes que se han salvado, personas que han empezado a crecer y han empezado a tomar ministerios, gente que se ha levantado en la tecnología. Es más, Dios nos ha traído desde Colombia ese joven que está atrás ahí. Nos ha traído desde Venezuela personas que probablemente nunca íbamos a pensar, pero es Dios en su soberanía perfeccionando su iglesia. Y hemos ido viendo cómo matrimonios que han estado hasta deshechos ahora enseñan a matrimonios cómo ser un buen matrimonio. ¿Eso no es sobrenatural? Es sobrenatural. Y aunque probablemente no empieza a llegar el dinero a borbotones, seguimos viendo la mano de Dios, el Espíritu Santo obrando en nuestra iglesia y haciendo lo necesario para perfeccionarla. Ujieres, maestros de niños, ayudantes, músicos, gente que tiene de su negocio y puede desde su propio negocio suplir las necesidades en una semana para la alimentación de niños, como hemos visto en la EBDB. Hemos ido viendo de diferentes formas cómo Dios sobrenaturalmente ha ido atendiendo a su iglesia. Y sabe, hermano mío, nos gozamos por eso. Estos 30 años que vamos a cumplir en el Señor debe ser un motivo de fiesta. Amén. No debe ser un motivo de tristeza. Debe ser un motivo de alegría, de gozo, de celebración. Y de verdad quisiera verlos a todos ustedes el último domingo, 27, allí en el seminario, donde todos podamos celebrar al Señor, donde todos no solamente nos acordemos de las grandes maravillas que Dios ha hecho entre nosotros, sino que a su vez lo proclamemos intensamente. Pero sabe, la Biblia nos enseña en Efesios capítulo 2, volvemos una vez más a nuestro texto ancla, que esto no fue siempre una realidad en nosotros. Cuando usted mira en el capítulo 2 de Efesios, versículo 1, dice: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de nuestra carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. La Biblia nos narra que no siempre ha sido esta nuestra historia. Nuestra historia no siempre ha sido entusiastas por Dios. Todos nosotros tenemos una historia pasada.
Todos nosotros tenemos un pasado. De alguna manera u otra, Dios ha ido juntando a su pueblo. Si usted se cruzaba conmigo antes de que yo conociera al Señor, probablemente usted hubiera cruzado la vereda para evitar encontrarse conmigo. Muchos de nosotros tenemos alguna historia en nuestro pasado. Historias que probablemente no nos tienen que avergonzar. Deben ser usadas para engrandecer a Dios. Deben ser usadas para decir, mira lo que Dios ha hecho conmigo. No debe avergonzarle tal vez. Lo que no debe hacer es celebrar su antigua vida. Lo que debe hacer es que ese testimonio no debe avergonzarle, porque ese testimonio habla de que hay un Dios que transforma vidas. Amén. Pero la historia era que todos nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y nuestros pecados. El concepto que teníamos de Dios, la relación que teníamos con Dios se desorientó, cambió de orientación. Empezamos a mirarnos a nosotros mismos, dejamos de relacionarnos con Dios. Morimos espiritualmente, no morimos físicamente. Cuando Dios le dijo a Adán, el día que comas de este árbol ciertamente morirás, no le estaba hablando de morir físicamente, porque Adán después de eso vivió 930 años más. Le hablaba de atrofiar su mirada, su relación con el propio Creador. De tal manera que cuando Dios va al huerto y trata de encontrarse con Adán, Adán ya no quiere tener una relación con él. Está escondido entre los matorrales, está avergonzado de algo que nunca ha aprendido, está consciente de su propia desnudez y ya no quiere relacionarse con Dios. Pero Dios lo busca. Y esta es la gran realidad en la que muchos de nosotros en algún momento estábamos. Teníamos a un Padre que nos guiaba. Según lo que dice el capítulo 2, dice, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora, en este tiempo, opera en los hijos de desobediencia. Nuestro padre era el diablo, y aunque lo quiera aceptar o no, tu papá y mi papá era el diablo. Ahora es nuestro Dios celestial. Amén. Y eso se celebra. Y otra gran realidad que nosotros teníamos es que teníamos un estilo de vida de espaldas a Dios. El versículo 3 dice, en los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo. Y note la integralidad del ser humano. Vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, y haciendo la voluntad, tus decisiones, y de los pensamientos. Y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Seguíamos nuestros impulsos, íbamos tras lo que se nos antojaba o tras lo que se nos ocurría. O en base a nuestros pensamientos elaborábamos conceptos que podíamos hasta disculpar acciones pecaminosas. Y teníamos la disculpa necesaria para hacer lo que hacíamos. Y el diablo operaba a través de esto. Y éramos esclavos, y éramos muertos, y éramos hijos de ira. Romanos dice que éramos enemigos de Dios. Pero algo ocurrió. Algo ocurrió que definitivamente cambió nuestra historia. Esta era nuestra historia en el pasado. Esta era nuestra historia hace muchos tiempos atrás. Hoy ya no lo es. Si esto sigue siendo tu historia, puedes estar escuchando la Biblia, puedes estar asistiendo a la iglesia y puedes estar yéndote muy feliz rumbo hacia el infierno. Esto no puede ya ser tu historia. Esto es una historia pasada. Algo ocurrió en nuestras vidas y algo que definitivamente nos lleva al tiempo de la iglesia en el presente. Dice el versículo 4, pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. ¿Sabe? Quiero que primero mire un texto que lo vimos la semana pasada y yo necesito que usted y yo lo desarrollemos un poco más profundamente. En el capítulo 1, versículo 3, dice así: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Y aquí viene, versículo 4,
según nos escogió en Él, o sea, en Cristo, antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. En amor, dice el versículo 5, habiéndonos predestinado para ser adoptados, ya no somos hijos del diablo, sino adoptados, hijos suyos, por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Hay dos atributos de Dios que participan en nuestra salvación. Según el versículo 5, hay dos atributos muy interesantes que describen lo que Dios hizo con nosotros para llevarnos a la salvación. Uno es el amor. Versículo 5 dice, en amor. Y la última palabra, la última línea en el versículo 5 también dice, según el puro afecto de su voluntad. Esta palabra escoger es muy interesante. ¿Dios nos escogió de antemano? Sí. ¿Dios seleccionó de antemano? Sí. No vamos a entrar en la palabra griega, pero esta palabra escoger es entresacar, seleccionar de entre muchos algo, y no necesariamente seleccionando entre muchos a algo o a alguien menosprecia a los demás. Porque aquí parece que Dios nos hubiera escogido y hubiera desechado a los demás. Hay dos cosas que participaron cuando Dios eligió a ti o a mí: su amor y su decisión. De tal manera amado Dios al mundo, dice, que ha dado a su Hijo. Los ama a todos. Pero ¿por qué solo escogió a algunos? ¿Por qué solo sacó a Roberto? ¿Por qué solo agarró a Eli? ¿Por qué solo tomó a Rita y a los demás no los tomó? Si dice que Dios nos amó y luego decidió escogernos. Es muy interesante por eso ver esta palabra. Él lo eligió. Esta palabra escoger, ekleo, tiene que ver con elegir para sí mismo. Esta misma palabra, cuando la encontramos en el Antiguo Testamento, es el rey David bajando hacia la cañada, cuando aún era pastorcito, bajando a la cañada y escogiendo 5 piedras para ponerlas en su zurrón, para luego enfrentar al gigante. Sabía exactamente qué escogió para sí, para enfrentar luego a este gigante. Y esta misma palabra en el Nuevo Testamento es ekleo, entresaca, escoge de entre mucho algo que le va a servir. Ahora, los que Él escoge, según las Escrituras, no tienen gran capacidad. 1 Corintios 1 nos dice que lo necio, que lo vil, que lo menospreciado, que lo débil, escogió Dios. Y lo repite 3 veces. Escogió Dios, escogió Dios, escogió Dios. ¿Por qué se afana en escoger justamente este tipo de personas? ¿Por qué? ¿Acaso tiene preferencia o menosprecia a un intelectual? ¿O menosprecia a un valiente? ¿Por qué elige justamente personas que tú no darías probablemente un centavo por ellos? O que si te pide un préstamo probablemente tú no le darías porque le conoces su vida. Es muy interesante poder ver cómo Dios nos empieza a enseñar algo que Él eligió para sí mismo. Esta misma palabra Jesús le dice a sus discípulos: no me elegiste vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto y vuestro fruto permanezca. Tú no me has elegido a mí, dice Jesús, yo te elegí a ti. Yo te he sacado para mí. Yo te he elegido entre muchos para mí. Y esta es la idea de por qué en la vida cristiana es un pecado estar cruzado de brazos. Es un pecado no servir a Dios. Es un pecado no descubrir tus capacidades y ponerlo delante del Señor. En algún momento lo vas a entender. Pero por ahora necesitamos entender que cuando Dios, que estábamos muertos en nuestros delitos y en nuestros pecados, decidió por su amor y por su decisión, su voluntad, escogernos, no menospreció a los demás. Hay un tercer atributo que participó en esto y que no está aquí en Efesios, pero completamente está hablando continuamente de ello. Este atributo que Dios primero tomó para nosotros es el amor y luego su voluntad.
Pero luego cuando vamos a Primera de Pedro, vamos a descubrir este atributo. Dice elegidos, o usted póngale escogidos, eclego, según la presciencia del Dios Padre en santificación del Espíritu, para, dice, obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. El tercer atributo que empezó a trabajar aquí es su presciencia. Ojo, no estamos hablando de presencia, de que tú estás en un lugar. Estamos hablando de una palabra que es presciencia, o sea, el conocimiento anticipado de las cosas. Dios tiene un atributo que es un conocimiento anticipado de las cosas. Según lo que dice en el capítulo 1, versículo 4, dice, según nos escogió en Él. Dice, ¿antes de qué? De la fundación del mundo. Este planeta ni siquiera se había creado. Este planeta ni siquiera se había formado. No existía ni las plantas ni los animales y Dios ya te había escogido. ¿Cómo? ¿Por qué? ¿De qué manera? Esta presciencia es el conocimiento anticipado de las cosas. En su conocimiento anticipado, Dios sabía entre todas las multitudes quién le iba a responder. Y es por eso que Dios dice, de tal manera amado Dios a todo el mundo. Pero dentro de todo ese mundo no todos le responden. No todos están dispuestos a reconocer, mira, soy pobre en espíritu. Mira, tengo pecado. Mira, no soy perfecto. Mira, tengo algunos problemas con mi ira. Mira, tengo problemas con la honestidad. Mira, Señor, tengo problemas con la pureza. Soy lascivioso, soy homosexual, soy ladrón, soy mentiroso. Mira, Señor, aquí estoy. Y Dios en su conocimiento anticipado de las cosas, eligió a algunos que le iban a responder. Dios no ha desechado a nadie. El ser humano se ha desechado a sí mismo. Al estar orientado hacia sí mismo y al pensar que es el actor principal en su vida, en la historia, y que sus deseos y que sus corazonadas y que sus impulsos le gobiernan, se ha ido depravando cada vez más. Y es aquí donde nosotros podemos decir, entonces, si Dios ya sabe a quién va a despertar y a quién va a elegir en su determinado momento, entonces ¿para qué salimos a evangelizar? No. No estamos hablando de eso. Esto es una falsa enseñanza. Dios nos manda a ser atalayas. Dios nos manda a llamar a otros al arrepentimiento, a despertar a los que Dios ya ha elegido de antemano. Que Dios sabe quién va a responder y quién no va a responder, sí lo sabe. No desistas. Tú y yo no tenemos el atributo de la presciencia. Nosotros solo tenemos presencia, y algunos más o menos y otros muy bien, como yo. ¿Se ha dado cuenta o no? Esta es la idea. La idea, hermano mío, amigo mío, es que Dios no solo nos amó, sino que Dios decidió. ¿Por qué? Porque entre todo este grupo Él sabía, tú. Vengan acá. Él nos llamó. Esto no es para personas místicas, superdotados, y que Dios te necesitaba porque probablemente eras muy espiritual. No. Todos éramos débiles, todos éramos desechados, necios, vil. Es lo que dice, porque estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Pero teníamos un tipo de corazón para responder a la voz del Señor. No desperdicies este tiempo. No permitas que tu carne te gobierne. No permitas que tus fracasos te desanimen. Hay mucho que hacer. Dios te conoce antes de que tu papá, de que tu abuelo, de que tu tatarabuelo hayan empezado a coquetear. Antes de que tu abuelita pasase por la esquina y tu abuelito la mirara, ya Dios te conocía a ti, ya te había elegido. Y te iba a despertar en determinado momento. Y te iba a llamar en determinado momento. Amén, hermanos. Por eso es que es un pecado seguir orientado hacia sí mismo. Porque en Cristo
la orientación cambia nuevamente hacia Dios. Y en lugar de decir, ¿qué deseo? ¿Qué quiero? No me quiero enfermar, no quiero sufrir, no quiero ser pobre. Mi orientación cambia hacia el Señor. ¿Qué quiere, Señor? Y lo que el Señor quiere por añadidura, luego me da lo que necesito. Por añadidura, cuando me deleito en mi Señor, Él cumple los deseos de mi corazón. Amén. Por tanto, esta es una gran verdad que necesitamos celebrar todos nosotros. ¿Por qué no oramos un momento? Aún no hemos terminado. Pero ahí en su lugar, agradézcale a Dios. Dios te conoce hace mucho rato. Dios te conoce desde que ni siquiera eras una célula. Nada. Ora un momento a Dios y dale gracias por la eternidad. Y gracias porque Él te eligió. Gracias, Padre, porque eres bueno. Porque en tu sabiduría no solo nos conociste, sino también nos amaste y decidiste salvarnos. Sabemos que ha sido un precio alto. Sabemos que entregaste la sangre del perfecto y nos perfeccionaste. No tenemos que ofrecer, pero sabemos claramente que tenemos delante de ti mucho todavía que agradecer y mucho todavía que hacer. Bendice a mis hermanos, bendice nuestros corazones. Amén. Cuando usted sigue fijándose en el versículo 4, Dios obró en nuestros corazones de una manera inexplicable. Dice el versículo 4 que Dios, rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, dice, aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él, dice, nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo. ¿Había algún mérito de nuestra parte? ¿Había algo sobre el cual nosotros pudiéramos haberle dado a Dios? No. La misericordia, el amor de Dios y su gracia vinieron a nuestras vidas. Es por eso que no podemos decir ni jactarnos. Según el versículo 8 dice, por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros. Es un regalo que proviene de Dios. Es un regalo que Dios se complace en darnos. La misericordia se compadece, pero la gracia es la que nos perdona. La misericordia, Dios nos ve muertos en nuestros delitos, muertos en nuestros pecados, pero la gracia viene y nos salva. Hoy salí en la mañana, y lo digo porque yo también en algún momento lo hemos practicado con mi abuela. Desde las 5:30 de la mañana, la iglesia que está frente a nosotros empezó sus cánticos, su celebración. ¿Por qué? Porque hoy es Domingo de Ramos. Y para mí fue anecdótico poder salir a la pista y los otros días de semana, los otros domingos, no está así de lleno. La gente estaba desbordando la pista, pero algo tenían en la mano, tenían un ramo tejido y lo levantaban en su mano, esperando el momento cuando el cura termine la misa y salga con el agua bendita y empiece a rociar. Ellos están esperando que al menos una gota caiga sobre su ramo. ¿Por qué? Porque esto, en su entendimiento, lo santifica. Yo no quiero burlarme de ellos, porque no puedo hacerlo, porque simple y llanamente no lo entienden. Y en alguna oportunidad, yo que he vivido con mi abuela, lo he practicado. Y mi abuela íbamos y levanta la mano, me decía que le caiga cuando el cura pasa. Yo ahí levantando la mano de una manera, un ramo para mí y mi abuela con un ramo para el de mi tía. Y luego de ahí íbamos y nos comprábamos una sábila. Amarrábamos con la sábila y la colgábamos en el rincón de la casa. ¿Para qué? Para que la casa esté protegida, para que no entren los choros,
para que no le pase nada. Y esa era la manera como creíamos. Pero si tú te das cuenta, eso no tiene nada de espiritual. Más bien, ¿eso a qué nos acerca? A la brujería. Eso es chamanería. Eso es pensar que un objeto mágico va a cuidar la casa. Y eso Dios lo detesta. Pero sin darse cuenta, de alguna u otra forma, lo practican. Y no es para burlarse. Es para decir, mira, así estábamos. Así visualizábamos a Dios. Y así estábamos muertos, no nos podíamos acercar a Dios, porque la manera como nos queríamos acercar a Dios, Dios más bien lo detestaba. Imposible. Mérito alguno, no hay mérito. No había mérito, no podíamos, imposible. El camino estaba truncado. La única manera era esperar en su gracia, en su amor, en su misericordia. Y Dios tuvo misericordia de nosotros. Y es por eso que Dios constantemente debe hacernos recordar, hemos sido salvados por gracia. Hemos sido salvados por un favor de Dios que ha otorgado a nuestras vidas. Y aquí lo dice, versículo 8, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es un regalo de Dios o don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. De la misma manera que Dios resucitó a su Hijo y lo ha sentado a la diestra del Padre, la misma manera Dios nos dio vida, nos resucitó y nos ha sentado en los lugares celestiales. Y todo por gracia, todo porque Dios simple y llanamente así lo decidió. ¿Había algo que podríamos ofrecerle? Nada. Estábamos orientados hacia nuestras vidas. Nuestro corazón se reorientaba hacia nuestras propias necesidades. Es por eso que hay un texto muy interesante ahí en las Escrituras. Jesús le dice a sus discípulos, viendo los campos, alzad vuestros ojos y ved, dice, que los campos ya están listos para la siega. Esta palabra alzad es muy interesante. Dice, deja de mirarte a ti mismo y tus necesidades y levanta la mirada al horizonte. Ahí están los campos, ahí están las funciones, ahí hay gente que hay que atender, ahí hay mensaje que hay que dar, ahí hay que vendar, ahí hay que parchar, ahí hay que anunciar. Ahí hay que de alguna u otra manera vestir, ahí hay que extender nuestras manos a todas estas personas que de alguna forma están muertos en sus delitos y pecados. Por eso le digo una vez más, si usted sigue reorientado hacia su propia vida, si usted está enfocado en ser feliz, si usted está enfocado en que su hogar no haya problemas, está perdiendo el tiempo. Hasta en la casa del pastor hay problemas. Si usted está pensando que en su vida no tiene que haber una enfermedad, está perdiendo el tiempo. Yo le oro a Dios, igual me enfermo. Mis hijos se enferman, tienen fiebre en la madrugada. Y si mis hijos se enferman y tienen fiebre en la madrugada o vomitan, Dios, ¿para eso me has llamado? Yo no puedo hacer eso. Es parte de esta vida, es parte de este mundo. Yo tengo que dejar de seguir orientándome a mí mismo y orientar mi concepto, mi vida, mi mirada hacia el Señor. Esto es la iglesia. La iglesia está viva. Estábamos muertos, mirando nada más que a nuestras propias necesidades, siguiendo nuestros propios impulsos, buscando lo que mejor nos conviene. ¿Qué me divierte? ¿Qué me vacila? ¿Qué me conviene? ¿Qué es lo que yo puedo sacar como provecho? Oiga, eso puede ser para las personas que están sin Cristo. Pero para los hijos de Dios, la historia cambia. A menos que no haya cambiado en tu interior y que probablemente el Espíritu Santo no repose en ti. Pero la historia cambia para los hijos de Dios. Es de manera natural. Como de manera natural, dice, éramos hijos de ira. Cuando Dios viene a nuestros corazones, de manera natural, empieza también a cambiar nuestra orientación. Recuerda, hermano mío, aún todavía hay mucho que hacer. En la mañana
donde hay cabellos blancos, más abundante, en el culto de la mañana donde hay cabellos más blancos, les decía esta verdad. El hecho de que usted sea anciano no significa que usted ya no pueda hacer nada en el Señor. Tal vez no puede salir a las calles porque se pierde de repente o algo le puede suceder, pero usted puede llevarse al menos una hoja de oración y doblar sus rodillas simbólicas también, porque la artrosis de repente no le deja, pero doblar sus rodillas simbólicas e interceder, y eso es bastante, bastante. A ustedes les digo, es un pecado no descubrir tus capacidades y saber para qué Dios te ha diseñado. Es un pecado desperdiciar las cosas que Dios ha puesto en tu mano, habiéndote conocido antes de que este mundo haya sido creado. Dios te conoce mucho antes de que tus tatarabuelos se guiñaran el ojo. Dios te conoce antes de que este planeta tuviera ríos, montes. Antes de que lloviese, Dios te conoce. Y Dios te activó, te despertó, te dio vida, te ha resucitado y dice las Escrituras, nos ha sentado en lugares celestiales juntamente con Cristo. Jesús le decía por eso a su Padre, Padre, despidiéndose en su oración sacerdotal, Padre, quiero pedirte que donde yo esté, estos también estén conmigo, para que vean mi gloria y la manera en cómo tú me has amado. Porque tú me has amado, dice. Y Jesús pedía en su oración que en algún momento nos podamos reunir con Él. Por eso Pablo dice, Cristo ya no solo nos dio vida, no solo ha resucitado, podemos reorientarnos a Dios, sino también ya nos ha sentado en lugares celestiales juntamente con Cristo. Vamos en un proceso de transición hasta encontrarnos con nuestro Dios. Mientras tanto, usted siéntase un privilegiado. Dios nos escogió porque nos amó. Dios nos escogió por su voluntad y Dios nos escogió por su presencia, su conocimiento anticipado de quienes en algún momento le iban a responder. Dios nos ha dado el enorme privilegio de tener vida espiritual, de resucitar nuestra alma, de comprenderlo ahora, y nos ha situado, nos ha honrado en lugares celestiales juntamente con el Señor. Goce a su Dios, goce a su Señor, celébrelo, diviértase con Él, que Él no sea una carga para su vida, que Él sea su deleite, que Él sea el privilegio de poder servirle, no un chantaje para que no te vean como carnal, sino que sea para ti un privilegio poder tener tus capacidades intactas y de ponerle al Señor, porque Él lo merece todo. Y de lo que estábamos muertos, hoy nos ha hecho reyes y sacerdotes. Amén. Dios los bendiga y sigamos como iglesia. Por eso es que, hermanos míos, planifique bien, ordene bien, juntémonos como iglesia este fin de mes, haga su tiempo, separe sus momentos, para que todos juntos podamos celebrar durante ese día la presencia de Dios en nuestras vidas. Pongámonos de pie, terminemos orando este momento.